en un pequeño grupo, en la figura primero de Fidel Castro, después de Raúl Castro, con ese pequeño grupo tomaron el poder, hicieron una constitución que susurra al pueblo cubano y manipula a la constitución y al pueblo cubano a través de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que como bien dice en uno de sus acápitos, eso por cuanto la Asamblea ha acatado todos los decretos de ley que ha hecho el Consejo de Estado sumisamente, y ahí también ha prevaricado porque no ha defendido el derecho soberano del pueblo cubano que se le otorgó a esa Asamblea. También la parte acusadora son tres importantes donde nosotros ya ahí declaramos que la Asamblea, que la Constitución viola flagrantemente la dignidad de todos los cubanos, que institucionaliza al régimen para siempre y que en realidad frena las libertades del pueblo cubano. El otro aspecto de este proyecto Emilia es una parte de lo que anhelamos, o sea, lo que el pueblo cubano deseamos como pueblo. Y ahí se recoge que queremos un pueblo que viva de acuerdo a toda esa riqueza que se han ido conquistando a través de la vida por el ser humano, que comenzó allá por consolidada bien con la Revolución Americana de 1776, después con la Revolución Francesa, y así hasta llegar a nuestra tierra patria, como Latinoamérica y demás pueblos, y bien consolidada ya en este siglo, principalmente con las revoluciones europeas que se libraron del comunismo en Europa Oriental. Entonces, aquí declaramos que deseamos que esas bases democráticas y de libertad sean las fundamentales en nuestro país. Proponemos que un nuevo ordenamiento jurídico donde se garanticen todos esos derechos humanos básicos, elecciones libres y transparentes, soberanía del pueblo, el derecho de las minorías, poderes del Estado independientes, y así. Esa es la parte que nosotros llamamos de aspiración y anhelo. Y finalmente una última parte donde nosotros proponemos un método de lucha para conquistar esos derechos humanos básicos que nos han cercenado durante más de 50 años. Y en especial proponemos confiar primero en Dios, que es el método que nosotros usamos, ponerlo en manos del Dios bíblico y a la vez hacer la voluntad de cada uno de nosotros de proponernos de realizar una revolución en los derechos humanos que lleve consigo un cambio total de régimen, que se basa en la desobediencia civil masiva no violenta o desafío político masivo no violento. Nosotros confiamos en que cada persona tiene una semilla interna que se llama libertad, que esa libertad nos lleva hacia el amor profundo, hacia el amor ágape y hacia un camino que no puede frenar nadie ni con el terror de Estado, que es lo que ha hecho Castro durante años, y pensamos que si aceptamos esa simiente que hay dentro de cada ser humano, que es la libertad, se librará todo el pueblo de ese terror de más de 50 años y podamos alcanzar con el menor dramatismo posible el cambio en Cuba hacia la ley. Eso en general, el proyecto Emilia. No obstante, también tiene una parte que es una planta que en la planilla habla también de forma ya general, porque lo explica todo el proyecto donde vamos a exponer al pueblo para que firme este documento. Y aquí también invocamos a Dios y exponemos también de forma breve y sencilla todas las vicisitudes que hemos pasado durante estos 50 años, donde se nos ha cercenado de nuestra dignidad y se nos ha convertido
al pueblo cubano objeto de uso por parte del gobierno castrista, cercenándonos nuestra soberanía y nuestro derecho a elegir. Entonces aquí en esta planilla primeramente vamos a distribuir todo este mensaje al pueblo cubano